Señores, buenos días. Muy buenos días, mis amigos telespectadores. La bienvenida, como siempre, cordial a su revista noticiosa y también informativa aquí Santo Domingo. Como ustedes saben, todo el tiempo mantenemos informaciones tanto del orden nacional como internacional. Pero este programa tiene las características de que nos especializamos un día a la semana para llevar cultura y conocimientos al pueblo dominicano, al mundo. Y esa es una tarea que tiene por delante mi amigo José Gómez Cerda. En el día de hoy tenemos un tema sumamente importante e interesante de la historia que nos trae precisamente algo y nos recuerda cuáles eran los temas importantes en los estudios secundarios para definir las diferentes etapas en la humanidad de progreso. Hoy vamos a hablar, o va a hablar mi amigo José, sobre el Renacimiento. José, buenos días. Buen día. Estuardo, la humanidad ha transitado por distintas épocas, desde la época de piedra, y en los últimos siglos, porque no son años, siglos, hemos pasado 4 épocas muy importantes. Uno fue la Edad Media, que duró muchos años. Otro es el Renacimiento. Después del Renacimiento apareció la época moderna, que llamamos, en la cual la característica fundamental es la máquina y el dinero, las maquinarias. Y vamos entrando en la era digital, que no son las máquinas ni el dinero, sino los robots y las redes sociales y otras cosas. Pero nos vamos a centralizar hoy en el Renacimiento. Por ejemplo, bueno, antes de que tú continúes desglosando el tema, José, esos tiempos, ese transcurrir, esos lapsos, por ejemplo, de la edad prácticamente de piedra, yo creo que fue el más amplio hasta llegar a la edad moderna. El problema es que no sabemos bien exactamente los años de esa época, cuánto fue, porque no habían escritores, no habían libros. Pero sí puede haber entre la moderna y el Renacimiento. Y, por ejemplo, el Renacimiento, o sea, el nombre Renacimiento nunca se dijo en esa época, sino eso se dijo en 1800. Esa es la época del Renacimiento. Porque valoraron precisamente lo que se había hecho. Exactamente. Entonces, esto transcurrió a finales de 1400, 1500 completo y parte de 1600, que los números romanos, los siglos son diferentes a los números que nosotros tratamos. Y esto se inició en Italia. O sea, en Italia un grupo de intelectuales dijeron, bueno, ¿qué nosotros tenemos que hacer para que la humanidad se encamine mejor? Es volver a nacer, por eso se llama renacimiento, renacer. Y entonces se ocuparon los italianos, ellos fueron los pioneros para esto, y los italianos, pues después que vieron los otros países, especialmente Alemania, Holanda, Inglaterra, Francia, España y Portugal, continuaron ese ritmo que se llama el Renacimiento y que está basado en poner al hombre como centro de la humanidad, al hombre, no a la máquina. Hubo una época en la Edad Media que la religión o la teocracia, quiere decir Dios como centro de todas las cosas, y esto quería situar al hombre, a la persona humana como el centro de la humanidad. Pero el término Renacimiento en ese aspecto es basado más o menos en la intelectualidad del hombre. En las bellas artes. En las bellas artes. Fundamentalmente. Okay, bellas artes. Entonces era la secularización de la sociedad. Quiere decir que fuera la sociedad la que tomara el centro de todas las actividades. Era la valorización de la antigüedad clásica. Quiere decir, dijeron, nosotros tenemos que volver a los maestros. ¿Quiénes son los maestros? Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces todo el mundo en las escuelas estudiaba los clásicos en el sentido de las bellas artes, porque ellos son los maestros de todo. Quiere decir, ellos 3 fueron los que más o menos han diseñado casi todas las cosas.
Y era ir al realismo, a las ciencias y a la razón. Esas eran las tres cosas fundamentales. No se hacían cosas que no fueran razonables o cosas que fueran adelantos de la ciencia. Y se hablaba y se escribía fundamentalmente en latín y en griego. Yeah. Quiere decir, las personas intelectuales, todos estudiaban latín y griego. Y así se podían comunicar, porque con un solo idioma era difícil. Si hablaban italiano solo, los otros no lo entendían. Correcto. Pero todos en Europa, o en el centro de Europa, o de esos países, entonces estudiaban el latín y el griego, que eran los dos idiomas universales en aquella época, estamos hablando. Si fuera ahora, fuera el inglés, el francés, pero en aquella época del Renacimiento era el latín y todos entendían latín y se entendían en latín. El humanismo parte fundamentalmente de que el ser humano, o sea, la persona humana, por eso se llama humanismo, es el sujeto de la sociedad. Y aparecieron dos intelectuales de esa época del Renacimiento, que fueron Tomás Moro, un inglés, y Erasmo de Rotterdam, un holandés. Ellos fueron los teóricos del Renacimiento, del humanismo cristiano, fundamentalmente. ¿En qué área de la ciencia descollaron ellos? O sea, en todo, en literatura, en la ética, fundamentalmente, porque la ética era una de las bases fundamentales del Renacimiento. Y apareció lo que se llama el patrocinio de personas que tienen dinero para proteger a artistas, a personas que fueran para el futuro gente intelectuales. Se llama mecenazgo. Aquí se ha tratado de una ley de mecenazgo en la cual personas que tienen dinero puedan dar para proteger jóvenes que quieren o tienen valores para el futuro. Una especie de fundación. De patrocinio de personas que tienen, o asociaciones, digamos en este caso, empresas que tienen dinero, que pueden proteger a un grupo de jóvenes en las bellas artes especialmente. Y esto fue la base fundamental del Renacimiento. Hubo una reforma religiosa en esa época, en la cual antes de esa época todos eran católicos. Después vino una reforma de Martín Lutero y eso trajo un cambio de diversidad en las religiones. Antes siempre hubo una sola religión, que era la católica. Y el desarrollo de las bellas artes. ¿Qué pasó en esos años del Renacimiento? Apareció la imprenta de Gutenberg. Yeah. Y la imprenta revolucionó todas las publicaciones. Antes una Biblia era más o menos un aparato así, escrito a mano, porque no había reproducción, y tenía más o menos, decir, 3.000 o 4.000 páginas. Sí. Y eso habían personas, especialmente monjes, que se dedicaban toda su vida solamente a escribir la Biblia, porque no había imprenta. Yeah. Al no haber imprenta era, digamos, en pluma, y esa pluma poder hacer. La imprenta que nació en el Renacimiento, pues cambió las publicaciones. La primera publicación fue la Biblia, entonces ya la Biblia no era 2.000, 3.000 o 4.000 páginas, sino era una reducción a un libro que uno podía llevar en la mano y hacer esas cosas más fáciles. Apareció lo que se llama el reloj de bolsillo. Aquí tenemos el reloj del sol. Antes la gente tenía un reloj, pero ese reloj estaba estancado, digamos, en un sitio, y uno podía ver por el sol cómo era. Pero cuando entonces hizo el reloj de bolsillo, la gente podía, cada uno, los que podían, tener un reloj. Servía, por ejemplo, cuando se hacían excursiones, cuando se iba al mar a hacer todas esas cuestiones. Pues en el Renacimiento uno de los aportes fue lo que se llama el reloj de bolsillo, que ahora está desapareciendo porque ahora todos los teléfonos inteligentes tienen su reloj. No tenían que ir la gente a determinados lugares a ver la hora con el sol. Apareció lo que se llama el espejo cóncavo. O sea, el espejo había existido antes, pero era opaco, no se veía muy bien. Pero esto lo puso que tú podías ver la imagen tuya en vivo y real. Quiere decir, lo que nosotros llamamos ahora internet, en esa época cuando apareció el espejo, era, tú sabes lo que es tú verte enfrente y todos los movimientos que tú haces, que eso lo haga igual que tú, en tu mismo tamaño. Eso era una cosa
grandísima. Yo me imagino la primera mujer que se vio en un espejo, cuál sería su asombro de verse. Y una de las cosas... A lo mejor pensó, pero no sabe que yo era tan fea. O sea, una de las cosas nosotros lo tenemos ahora como simple, sencillo, normal. Bueno, eso despertó mucho. Y después apareció la astronomía. Y aparecieron dos genios que fue Copérnico y Galileo Galilei. Fueron dos genios de la astronomía, que ellos son los que descubrieron cómo es el sistema solar. Antes se creía que el centro del universo era la Tierra y que el Sol era un satélite que daba vuelta. Y si uno ve realmente cómo nosotros, aún siendo redonda y que hace giro, siempre vamos derecho, no nos damos cuenta y no hay... Debiera ser que uno esté de cabeza o de lado en algún momento, o los sitios cambiaran, pero todo queda igual. Entonces la gente tenía que decir, no, esto es lo que está estable. Pero Copérnico y Galilei, de la era del Renacimiento, fueron los que dieron a lo que nosotros conocemos ahora de la rotación, de que el Sol es el centro, digamos, de este universo que conocemos. No, y que venía la teoría por ahí del asunto de la Tierra, que no se movía, que era bueno, estática. Sí, y que decían, bueno, que la Tierra era el centro del universo y el Sol era un satélite. Perfecto. Bueno. Y aparecieron entonces en las nuevas rutas de la humanidad dos personas que cambiaron todo eso, que fue Cristóbal Colón y Marco Polo. O sea, ellos fueron los que, aunque estuvieron equivocados, Colón estuvo equivocado, él no sabía dónde estaba realmente. Y Marco Polo sí pudo determinar ya con otros medios dónde podía dar y dar la vuelta al mundo. Y en el Renacimiento también apareció una persona extraordinaria, un genio que fue Leonardo da Vinci. Yeah. O sea, Leonardo da Vinci era ingeniero, de todo. Hacía armas, hacía inventos que todavía no conocemos todo en su magnitud, pero fue el gran pintor y el gran genio. Nunca existió. Uno de los genios del Renacimiento fue Leonardo da Vinci. Pero además de Leonardo da Vinci, en la pintura aparecieron, por ejemplo, Leonardo da Vinci y Donatello se dedicaron a pintar personas desnudas, mujeres y hombres. Antes se ponían siempre una ramita, una cosa así, pero ellos fueron. Pero eso no es solamente era conocer, sino eso trajo muchos descubrimientos en la anatomía, porque eran personas, especialmente Leonardo da Vinci y Donatello, que te pintaban, no era un rostro así, sino era con las venas, con la edad, con cómo era el envejecimiento, cómo era la juventud, cómo era todo esto. Y eso dio, esas pinturas de desnudo, dio descubrimiento también a estudios de la anatomía del cuerpo humano, porque antes solamente se veían reflejos y todo eso. Y Leonardo da Vinci, pues como pintor, lo de la Mona Lisa nunca se ha hecho una pintura tan exacta, de una sonrisa tan exacta como la Mona Lisa. Y tantas versiones que hay con respecto a quién fue la modelo. Leonardo da Vinci también fue la persona que pintó La Última Cena. También. Que eso trajo, la pintura de eso trajo el código da Vinci en base a esa pintura. Correcto. Pero todo esto nos indica a nosotros lo siguiente. Fue una época maravillosa de renacimiento de todas las artes. Imagínense, por ejemplo, en la literatura. Ahí en el Renacimiento estaba Shakespeare, que fue el mejor o ha sido el mejor escritor del mundo en todos los idiomas. Y también estaba Maquiavelo. Ese mérito está comprobado. ¿Cómo? Ese mérito para Shakespeare está comprobado. Sí. O sea, se tiene el concepto de que en inglés el mejor escritor es Shakespeare. Correcto. Que en español es Cervantes y Flaubert en francés. Okay. Son de los modelos de todos. Ahora, entre todos, se supone Shakespeare es el más productivo, o fue el más productivo de más obras. Okay. Y además de eso, el estilo de escribir, no es por la cantidad de obras, hay gente que ha escrito mucho más obras que él, pero es el mejor. Los tres talentos, en francés, en español y
y en inglés son Shakespeare, Cervantes Saavedra y Flaubert. Pero además de eso, aparecieron Tomás Moro, como mencionamos, apareció Erasmo de Rotterdam, Miguel de Cervantes Saavedra, Sor Juana Inés de la Cruz, mexicana, una monja, Lope de Vega, que ha sido un genio para todo, Quevedo, monstruo de la naturaleza. Quevedo, Garcilaso de la Vega y San Juan de la Cruz. Todos ellos eran del Renacimiento y todos ellos escribían más o menos con el estilo de la persona humana como centro de la humanidad. Y eso trajo una revuelta en todas las bellas artes. Quiere decir que la gente, los políticos, los gobernantes, los intelectuales, iban para que esa época fuera poner al hombre como centro, la persona humana. Vamos a hacer la pausa, José, para que tú sigas con el desarrollo de ese tema tan importante e interesante que es el Renacimiento. Adelante, señor director. Mi amor, de la famosa todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! Llegó lo nuevo de la famosa, maíz con coco. Para tus arroces y moros, tus guisos de carnes y pescados, tus postres, flanes, batidas, maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. El Banco Central mantiene la estabilidad de precios. Es su misión principal, establecida en la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. Los precios estables protegen el valor del dinero de las personas y las empresas, dan certidumbre al mercado y facilitan el comercio. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Cuando decidas comprar un vehículo, diríjase al lugar más seguro para garantizar su inversión. Centro Jurídico Honduras. Allí el vehículo es sometido a una depuración completa. Si tiene alguna denuncia o querella por robo, depuración del chasis para ver si ha sido alterado, aparato detector de fraude para verificar la autenticidad de la matrícula, verificación por medio de la Dirección de Impuestos Internos para comprobar si está afectado por alguna oposición. Se traspasa su nombre a la matrícula del vehículo en solo 24 horas. En fin, todas las dudas sobre las documentaciones del vehículo a comprar o traspasar en el Centro Jurídico Honduras lo resolvemos. Estamos ubicados frente al destacamento del Plan Piloto en el sector de Honduras con los teléfonos 809-534-8459 y 809-697-8053. Ahora el Centro Jurídico Honduras con otra nueva oficina en la avenida Jiménez Moya, casi esquina, avenida Independencia, frente al Tribunal de Tierras. Muy bien, continuamos. En el día de hoy, José está desglosando el tema sobre el Renacimiento. Adelante, José. Continúa. Bueno, durante el Renacimiento, como dijimos anteriormente, fue la época de oro, podemos decir, de las bellas artes, de la pintura, de la literatura, de todo lo que ennoblece a la persona humana. Después de esta época que dijimos al principio, se dio a finales de 1400, durante todo el 1500 y parte del 1600, aparecieron otras cosas que dieron al traste con el Renacimiento. Apareció la Revolución Industrial, en la cual estaba basada fundamentalmente con la creación de máquinas. En el Renacimiento no había máquinas, o sea, la imprenta de Gutenberg no fue una máquina, era un reproductor de documentos, pero no una máquina. Y el dinero, el capital como fuerza de dominio, quiere decir que eso era distinto al Renacimiento. Y después también apareció la Revolución Francesa, que le dio otro giro a la política a nivel mundial. Okay. Pero en el Renacimiento, quiere decir, nosotros en la época que estamos viviendo, pocas personas se dedican a tratar el tema del Renacimiento, de las bellas artes, de la cultura, de la educación y de lo que ennoblece, engrandece a la persona humana.
yo soy de los que cree que nosotros tenemos que volver a estudiar el Renacimiento. Tenemos que volver porque las máquinas nos están administrando a nosotros. Pero tú no crees, José, que precisamente estamos volviendo a eso con el asunto de las redes y ese tipo de cosas. Bueno, pero no lo maneja la persona humana, no es el centro. O sea, el centro ahora son las máquinas, Okay. son las redes sociales. Pero las redes sociales no está el hombre como centro, es una diversidad. Entonces las nuevas tecnologías superan a la edad del Renacimiento. O sea, hacen las cosas más rápidas, dan más productos, dan más dinero que aquella época. Aquella época esto no se hacía por dinero, no se hacía por cargos políticos, sino se hacía para engrandecer a la persona humana, tanto hombre como mujer. Entonces hubieron muchos acontecimientos que todavía perduran en nosotros, que hay en cada país, hay un Ministerio de Cultura, de Educación, de todo eso, que deben ser los encargados de hacer eso. Deben ser, pero no lo son actualmente. Entonces nosotros, un grupo de personas, porque esto no es masivo, no decimos, el pueblo general lleva los lineamientos de la época, y la época actual son las maquinarias, los robots, la inteligencia artificial, las redes sociales. Eso es importante como desarrollo de la tecnología, pero no sitúa al hombre como persona. Yo acabo de escribir un libro sobre la era digital, en la cual se pone todo lo que se está haciendo en la era digital, pero el hombre no es el centro. Correcto. El centro son las máquinas. Y la inteligencia artificial, que es lo que estamos viviendo ahora, y lo que viene, el G5, son maquinarias, no son personas. No es decir, vamos a crear un hombre nuevo en inteligencia, en educación, sino es como robot o como maquinaria. Y eso es lo que está pasando. Entonces yo creo que personas que estamos interesados en esto, entonces debiéramos estudiar más el Renacimiento, estudiar más las bellas artes, estudiar más la literatura, estudiar más las cosas y los instrumentos que engrandecen al hombre como persona humana. Y principalmente dar a conocer todo ese tipo de cosas que acontecieron en esa acontecieron. O sea, si tú sacas un balance de los pintores, todos son del Renacimiento, o no todos son. La mayoría y los mejores son del Renacimiento. O sea, cuando tú hablas de Miguel Ángel, de Rafael, de Leonardo da Vinci, de Donatello, son los pintores que todavía hoy tú vas a un museo, a la Capilla Sixtina del Vaticano, o al Museo del Louvre, o al Museo de los Estados Unidos. ¿Quiénes son los principales? Son los pintores del Renacimiento. En la literatura son los escritores del Renacimiento. Claro, hay ahora que se superan, hay métodos más modernos que hacen. En aquella época se escribía a mano, no era en máquina. No era, quiere decir, tú hacías una obra, tenía que hacer a máquina. Nada te ayudaba a tu trabajo, era tu trabajo personal, que tú hacías una obra maestra. Y eso, por ejemplo, en el mundo del trabajo había un maestro, había un aprendiz, había un oficial y había un peón. Quiere decir, siempre había un maestro y se hacían obras maestras en escultura, que se desarrolló mucho en aquella época. Cuando no existía la fotografía, no existía el cine, no existía la televisión, nada de eso. Eran las obras en vivo de las personas que habían, porque no habían grabadoras ni había nada de eso. Era lo que hacían las personas. Yo recuerdo, por ejemplo, Mariano Lebrón Sabiñón, que fue un gran escritor dominicano, nunca escribía en ninguna máquina, él escribía a mano, y él decía que eso le quitaba, escribir en una máquina y poner una máquina intermediaria, era quitarle su obra de él como escritor. Como hay algunas personas también que escriben todavía a maquinilla. A maquinilla, pero antes todo el mundo escribía a mano, escribía, decimos todavía la pluma, con una pluma de gallina y una tinta, era que se escribía. Por eso te decía, todavía, dame la pluma, préstame la pluma o algo, pero ya no hay pluma. Toda la época del Renacimiento es el engrandecimiento de la persona humana, el desarrollo de las bellas artes, de la literatura, de la pintura, de la escultura y todo lo que ennoblece. Y ellos que decidieron, no solamente ellos, sino vamos a estudiar los clásicos. Quiere decir, los clásicos de literatura, los clásicos de pintura, todo eso para adaptarlo a esa época. Y creo que aquí en República Dominicana
hay personas, yo me incluyo dentro de eso, que quieren volver a que el hombre sea el centro de la sociedad, de la naturaleza. No las máquinas, no los robots, no las cosas modernas que llamamos, sino la obra personal de cada artista, en la pintura, en la literatura, en la escritura. Eso, ¿quién lo aportó a la humanidad? El Renacimiento. Y debemos volver a esa época del Renacimiento, que digamos fue la edad de oro de la persona humana. Muy bien, bueno, ya ustedes, amigos telespectadores, vieron el desglose que ha hecho José Gómez Cerda con respecto al Renacimiento. Volver no es volver a la época, sino simplemente especie de un rescate de lo que allí sucedió en esa etapa de la vida humana. Señores, siempre es importante tenerlos como telespectadores, así que pasen muy buenos días.